Entonces, pues bienvenidos a todos los que están acá, a los que ya formaron parte de nuestro diplomado en Psicología Criminal y en Ciencias Forenses, a los nuevos. También por ahí hay algunos, como Silvana, que siempre es una persona que no conozco personalmente, pero que todos estos webinars nos ha permitido pues siempre coincidir. Entonces gracias, Sil, por estar por ahí, porque ya me escribió por Instagram. Y bueno, chicos, entonces voy a iniciar. Yo le puse, bueno, el título original es Las consecuencias psicológicas en las víctimas de abuso sexual y violación, pero adicional le puse este nombre del abuso sexual, sufrimiento silente, porque lamentablemente en esto se convierte muchísimo las violaciones, ¿no? En un sufrimiento que la persona padece y que la persona se empieza a hacer a sí mismo, ¿no? La persona se empieza a agredir a partir del silencio, porque el dolor es muy fuerte, ¿no? El dolor del abuso sexual o de una violación es tan fuerte que la persona entonces prefiere callar. Y ya vamos a ver cuáles son estos factores que hacen que esta persona pues decida quedarse en silencio. Entonces, las víctimas de abuso sexual, nosotros podemos ubicar dos tipos de consecuencias, ¿no? Tenemos consecuencias psicológicas y consecuencias psiquiátricas. A nivel de consecuencias psicológicas tenemos que las personas que han sido víctimas de abuso sexual o de violación, pueden padecer de trastornos de personalidad, ya les voy a decir cuáles. Pueden tener trastornos de índole emocional y pueden tener trastornos de tipo sexual. Y a nivel de las consecuencias psiquiátricas pudiesen tener trastornos de tipo delirantes y trastornos de tipo disociativo. Esto también se los voy a mostrar, voy a intentar mostrárselos en un video en un momentito, ¿no? Entonces, dentro como una consecuencia psicológica del abuso y de la violación sexual, tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿okay? Que ya se los voy a explicar cómo es, cómo se ve, cómo funciona. Tenemos una sensación de culpa perenne en la persona que ha sido expuesta a este tipo de agravio, sentimientos constantes de vergüenza, problemas de adaptación, ¿okay?
Tenemos también, y esto lo vimos los chicos de nuestro diplomado en psicología criminal, cuando vimos los trastornos de personalidad. Creo que aquí es una forma de evidenciar que no solamente el trastorno de personalidad, digamos que el más conocido es el antisocial, porque como les decía en estas clases que vimos hasta la semana pasada, son los que se evidencian más en las cárceles. Pues no obstante, existen otros trastornos asociados entonces a este tipo de consecuencias. Entonces, los trastornos de personalidad que más se asocian al agravio sexual son el obsesivo compulsivo y el trastorno dependiente de personalidad. Pero como les dije, no solamente abarca el trastorno de personalidad, sino que también abarca trastornos de índole emocional, como por ejemplo ansiedad, depresión o trastorno mixto, que el trastorno mixto entonces viene a ser una mezcla, por llamarlo de una forma muy puntual, una mezcla entre la depresión y la ansiedad, ¿no? Pero adicional a esto, y por favor vean que lo puse en negrillas, la persona que ha sido víctima de abuso sexual padece por muchísimo tiempo del estrés postraumático, ¿ok? Y en el caso de los niños empiezan a tener, cuando han sido víctimas de abuso sexual, empiezan a tener aspectos fisiológicos, consecuencias fisiológicas, pero que tienen un contenido psicológico. Por lo general, estas consecuencias las refieren a nivel de conductas regresivas, es decir, niños que de pronto ya hacían pipí y niños que de pronto ya iban al baño, controlaban el esfínter, resulta que tienen una regresión y empiezan a tener estos trastornos conocidos en el DSM-5 como enuresis y encopresis. Todo lo que tenga que ver con la parte genital. Y obviamente esto es un proceso inconsciente, el niño no está consciente de por qué lo está haciendo, pero como he explicado anteriormente, cada conducta, cuando algo nos sobrepasa, cuando algo emocional nos sobrepasa, pues existe una manifestación, y esta manifestación nosotros en psicología clínica y en psicopatología le llamamos síntoma. Entonces, cuando nosotros tenemos a un niño que ya había controlado esfínter y que tiene esta regresión, la regresión es un mecanismo de defensa, y el mecanismo de defensa está diciendo algo está sucediendo acá, porque la función del mecanismo de defensa, que aparte es inconsciente, es protegernos, ¿no? Y creo que me parece que la semana pasada vimos un poquito, les expliqué algunos de los más usuales, ¿no? La negación, la justificación, la racionalización, el bloqueo y la represión, ¿no? Pero hay otros, como por ejemplo la regresión. ¿Qué pasa? El niño regresa a un estadio evolutivo que ya había superado, pero regresa porque es el estadio donde se siente seguro, ¿no? Seguro de que en esta parte a mí no me hicieron daño, entonces inconscientemente aparece el mecanismo para enfrentar la situación. Entonces recuerden que bueno, no todos han estado en las clases, pero les hablaba la semana pasada de que los mecanismos de defensa son defensas de ¿qué? De la angustia. Es tanta la angustia existencial de por qué me pasó esto. En el caso de los niños es mucho más complejo, porque el niño dice, no se sintió agradable, no sé lo que sentí, pero hay algo que siento, ¿no? Entonces nosotros, a partir de nuestro lenguaje, nosotros le podemos poner palabras, ¿no? Y cuando trabajamos un abuso sexual siendo ya adultos, es decir, me pasó esto, lo que hace la terapia precisamente es empezar a aislar de alguna manera, todo lo que sucedió para darle algún sentido en esta persona adulta que ya te has consolidado. Pero el niño no lo tiene, ¿no? Entonces el niño empieza a tener juegos muy agresivos, el niño empieza a desarrollar formas extrañas, porque es la palabra, de sentir sus genitales, empieza a tener conductas atípicas, como por ejemplo querer o tapar sus genitales o ver los genitales de los niños o de las niñas, ¿no? Dependiendo. Entonces, bueno, son todas estas conductas que nos están diciendo esto es el síntoma, ¿no? Entonces los padres muchas veces no lo saben y simplemente dicen, bueno, se está haciendo pipí porque toma mucha agua. A veces sí, pero no todo el tiempo. Entonces lo primero que hay que hacer es acudir al especialista
y cuando se descarta que la enuresis o la hipopresis es de origen orgánico, entonces es cuando refieren al psicólogo porque dicen, entonces esta consecuencia fisiológica tiene contenido emocional, hay que trabajarlo en terapia. Entonces, estas son las consecuencias en adultos y en niños, entonces funciona así, ¿no? Y hay una parte muy existencialista que pasa en los casos de adolescentes abusados sexualmente y de adultos abusados sexualmente, y es que la persona empieza a tener dudas de quién es, ¿no? Yo tengo una paciente con la que tengo mucho tiempo trabajando, ella tiene 30 años y a los 21 años fue violada, ¿ok? Fue violada por el chico con el que salía en ese momento. Y por muchísimo tiempo ella se sintió culpable, ya vamos a ver qué es lo que pasa con eso, se sintió culpable y ella jamás dijo nada, ¿no? En nuestra terapia, de hecho ella no vino, ese no fue su motivo de consulta, el motivo de consulta era problemas de pareja como muy normales, tampoco problemas de pareja muy graves, y en alguna fase de la sesión, de alguna de las sesiones, les digo que yo tengo un año con ella, me dijo, estábamos hablando y pues a mí me parecía muy extraño la forma como ella se expresaba de la parte sexual, ¿no? Una chica, en ese momento tenía 29 años, una chica de 29 años. Digo, no debería existir tanto tabú, ¿no? Entonces yo lo que hago es como lanzarme con mi hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque finalmente es un juicio, ¿no? Entonces no debería ser juicio, pero me decido lanzarme. Le digo, pues una chica de 29 años, libre, con su trabajo, que vive sola, tiene tanto tabú con esta parte sexual, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, allí se desprendió el tema de cómo fue violada, el tema de qué podíamos hacer tantos años después, el tema de que jamás en la vida se lo había contado, ¿no? Entonces imagínense vivir el estrés postraumático de una forma aletargada, por decirlo de alguna forma, aletargada en todo este tiempo que había pasado, en donde ella decía, pero es que ¿quién soy? ¿No? Porque esto es lo que genera esta parte que está acá, ¿ok? La sensación de culpa y el sentimiento de vergüenza lo que genera es quién soy. Y el quién soy es porque soy una violada, soy una víctima, soy la culpable de que a partir de esto yo me dediqué al trabajo sexual, a partir de esto yo me dediqué a no tener relaciones sexuales, a partir de esto o sea, sí es un evento que te empieza a definir si no le damos contexto y si no le damos tratamiento, sí te puede llegar a definir. Entonces yo les hablaba a los chicos, se los digo a los que nunca habían visto de alguna forma clase conmigo, en una clase que di hace 2-3 semanas de victimología, les hablaba a los chicos de la importancia de nosotros entender que todo esto es un proceso, porque genera dos tipos de lesiones, ¿no? Entonces las lesiones psicológicas que genera el abuso tienen su tiempo y tienen su proceso, pero como proceso tiene un fin, y ese fin va a llegar en algún momento determinado porque necesita resignificar esto que sucedió, ¿no? Entonces, el quién soy lo consolida muchísimo lo que me ha sucedido, ¿no? Vamos un poquito con incidencias y porcentajes que me parecen muy interesantes porque tiene que ver irremediablemente con las consecuencias, que es nuestro tema entonces de hoy, ¿no? Algunos estudios confirman que el abuso sexual aumenta casi 4 veces el riesgo de tener una enfermedad en la adultez. ¿Okay? Fíjense la incidencia, 12.4% versus 3.6% en los que no fueron víctimas de abuso sexual. Es decir, un 12.4% de personas que fueron abusadas sexualmente versus un 3.6% desarrollaron, ¿okay?, algún tipo de enfermedad en la adultez. ¿Qué tipos de enfermedad? Depresión, 2 veces más. Ansiedad, 3 veces más. Trastornos de personalidad, 5 veces más. Trastornos de conducta, 7 veces más. Cuando hablamos de trastornos de conducta, nos referimos a el caso de los niños abusados, ¿no? Y otras enfermedades médicas no psiquiátricas, como por ejemplo dolor, 6 veces más. Además de esto, el abuso sexual también se asocia mucho más al consumo de drogas y al alcohol, a los comportamientos antisociales, al estrés postraumático
y muchos irremediablemente al suicidio. Hay un estudio estadounidense, ¿ok?, con reportes de casi 6.000 casos de abuso sexual en la niñez, ¿ok?, que mostró que lamentablemente las mujeres tienen un mayor riesgo que los hombres de sufrir trastornos psiquiátricos en la adultez debido a este tipo de maltrato. Y ahorita hago un inciso, ¿no? Lamentablemente las mujeres hemos estado en posición de vulnerabilidad por muchísimos años, en estos momentos en donde hay tantas movimientos de mujeres, movimientos feministas, movimientos que se han desvirtuado totalmente, porque no todo lo que brille no solamente es oro, sino que no todo lo que brille realmente es conveniente, ¿no? Entonces, lamentablemente sigue siendo una incidencia más alta en las mujeres el ser abusadas sexualmente, ¿no? Y cuando digo mujeres, entonces también nos tenemos que ir al tema de las niñas en las escuelas, es decir, a las preadolescentes y a las adolescentes. La depresión, el trastorno bipolar y las crisis de pánico fueron más comunes en mujeres que en hombres abusados sexualmente en la niñez. Porque aparte sí hay hombres que abusan de otros hombres y hay mujeres que abusan de niños. Sí los hay, ¿ok? Sí existen. El problema es que la incidencia a nivel estadístico es mayor en las mujeres, ¿no? El riesgo de presentar trastornos psiquiátricos en las mujeres que fueron abusadas sexualmente cuando eran niñas aumentan cuando la niña conoce al abusador o cuando se presentan varios episodios de abuso sexual. Fue el abuelo, fue el tío, fue el papá, ¿no? O cuando no ha sido una sola vez, sino que fueron varias veces, ¿no? Había un caso, y se los contaba a mis estudiantes la otra vez, ¿no? Había un caso en uno de los institutos en Venezuela donde yo di clase, que la chica se me acercó porque su papá, ella ya tenía 20 años, me parece, 21, no recuerdo, su papá desde que estaba pequeña, fíjense lo que hacía, él decidía rasurarle a ella la vagina, ¿no? Entonces él guardaba alguna parte de los vellos que le rasuraba y pues obviamente ella creció con ese dolor y fue justamente en una clase como esta, pero estábamos hablando del perfil del agresor sexual, ¿no? Que ella se acercó y dijo, yo no sé si mi papá entre en ese perfil que tú dijiste porque mira lo que me hacía. Y cuando me lo contó fue como de, Dios mío, es que la perversión no tiene nombres, ¿no? De repente uno lee, de repente uno estudia, de repente uno saca información para ofrecerles a ustedes, pero jamás se me había ocurrido que eso pudiese suceder. Entonces, lamentablemente en personas como nosotros esto es muy fuerte para digerir, pero lo que siempre digo es que para entrar a estas clases nosotros tenemos que saber escindir nuestra personalidad y entender que estos sujetos, estos individuos hacen esto porque tienen una enfermedad, lo cual no es justificable, ¿ok? Hacen daño, son unos enfermos, pero por eso es que nosotros desde nuestra salud mental no lo podemos entender. Entonces, en este caso la niña, su susto era que su hermanita ya se iba también a empezar a desarrollar sexualmente y tenía miedo de que el papá siguiera entonces con los episodios ahora con su hermanita, ¿no? Porque aparte le decía que ya los bellos no eran igual, que a él le gustaban los bellos que tenía como de niña, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que sí fue un caso bastante fuerte. Al final, lamentablemente, ¿qué pasó? Pasa lo que sucede con muchos de estos casos, y es que la persona, el papá, en este caso, tenía un puesto en un cargo policial y a ella le daba muchísimo miedo denunciarlo. Entonces, bueno, al final ella terminó yéndose de la casa con la angustia de lo que le pudiese pasar a su hermanita, pero con el miedo de que le pudiese pasar algo a ella, entonces ella prefirió callar. Así que bueno, estas son las cosas que suceden y que de pronto no están descritas, porque lo que está descrito es lo que ha sido más estadísticamente repetido, ¿no? Pero bueno, nada más se los comento para que sepan que eso es un abuso sexual, ¿ok? Eso que no está en los libros, porque los libros tampoco te ofrecen la mayor de las perversiones de todos los delincuentes, ¿no? Las perversiones están allí en la calle, en nuestros consultorios, en lo que nos cuentan, en lo que cuentan Aida, en lo que cuenta Carlos, en lo que cuentan ustedes. Y finalmente lo que nosotros hacemos es siempre agregar más, ¿no? a estos estudios que hacemos. Entonces,
el riesgo de presentar trastornos psiquiátricos es mayor cuando el agresor está o dentro de la familia o cuando es recurrente o como en este caso, cuando la persona dice ya no me importa mi estabilidad, pero no quiero que mi hermanita o mi otro familiar pase por lo mismo. Ahora bien, me detengo acá con el trastorno de estrés postraumático, porque es una de las consecuencias más visibles, más notorias y más dolorosas en las víctimas de abuso sexual. El trastorno de estrés postraumático, y ahí están las siglas con las cuales se abrevia, es una condición que se presenta luego de vivir o ver eventos traumáticos como la guerra, violaciones, abuso físico o un accidente grave. Fíjense que dice, ¿ok? Se presenta luego de vivir o de ver, ¿ok? El paciente experimenta el evento traumático una y otra vez, aunque no se esté presentando en la actualidad, ¿ok? Pero la persona, aunque no se esté presentando en el momento, la persona siente que lo está viviendo. Eso se llama remembranza, ¿no? Entonces es una remembranza muy dolorosa. Tiene pesadillas frecuentes, explosiones de ira, sentimientos de preocupación constante, de culpa o de tristeza. Las mujeres que fueron abusadas sexualmente en la niñez tienen 5 veces más probabilidades de tener un trastorno de estrés postraumático durante su embarazo y 8 veces más si además fueron víctimas de maltrato físico, ¿ok? Por otro lado, si estas mujeres son además víctimas de violencia por parte de sus parejas actuales, tienen un riesgo de trastornos de estrés postraumático 20 veces mayor. Entonces, esta es una de las consecuencias más dolorosas porque de acuerdo al DSM-5, y no les traje la información porque la verdad es que es muy larga y no quería como hacer tanto énfasis en las particularidades. Como les dije al principio, nosotros hacemos estos seminarios precisamente para que ustedes sepan más o menos cómo van a ser nuestros diplomados, ¿no? Qué profesores vamos a estar, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que ustedes se van a conseguir. Entonces en los diplomados, y los chicos que están acá, que han sido parte de nuestros diplomados, saben que las clases son muy largas porque sí nos detenemos en las particularidades, ¿no? Entonces ahorita solamente le hice un desglose muy resumido de trastorno de estrés postraumático, repetidas en los casos de abuso sexual. ¿Y por qué también? Porque psicólogos para diagnosticar el trastorno de estrés postraumático lleva muchos incisos para poder clasificarlo, porque a veces se confunde con otras o si la persona está teniendo una crisis de ansiedad por algún otro evento, ¿no? Entonces, aquí están las incidencias a nivel de estrés postraumático. Ahora, a nivel de trastorno sexual, ¿no? En la lámina que les puse que tenía la flechita, creo que no les leí la última, decía las consecuencias sexuales, ¿no? Que aquí está, ¿no? Entonces tenemos trastornos de personalidad, consecuencias psicológicas, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión o trastornos mixtos, y tenemos trastornos sexuales, ¿ok? A nivel, por ejemplo, del trastorno en el deseo sexual, tenemos consecuencias en las mujeres como vaginismo y en los hombres como eyaculación precoz, ¿no? Entonces, en el vaginismo es una disfunción sexual femenina. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una contracción involuntaria de los músculos del suelo pélvico que rodean la vagina en el momento de tener relaciones sexuales. Y hay imposibilidad de continuar el coito, ¿ok? En el momento en el que la persona ya sabe, la mujer en este caso, que procede que sigue la penetración, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de dolor en el vaginismo? Bueno, primero que nada tenemos la anticipación del dolor, ¿no? Entonces, en este caso, la mujer sabe lo que va a ocurrir y ella se anticipa, ¿no? Entonces, no solamente se anticipa a nivel emocional, sino que también anticipa a nivel físico lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, esta anticipación conlleva a una reacción involuntaria y no lo controla.
es muy importante que lo sepan porque existen muchos casos de pareja en donde la persona dice, pero es que lo puedo controlar, es que ella lo tendría que saber controlar porque ella ya es una adulta, ella tendría que flexibilizar el músculo y no funciona así, porque esto, así como les hablaba de la enuresis y la encopresis, son situaciones o consecuencias fisiológicas de origen emocional, ¿ok? Y no con decir, respira profundo, tú lo vas a calmar, ¿no? Luego viene entonces la parte en la que la mujer decide tener relaciones sexuales, el sexo empieza a ser muy doloroso. El cuarto nivel existe una intensificación del dolor, por lo tanto el sexo no es placentero y entonces se activa aquí una defensa que se llama autoprotección, ¿ok? La autoprotección hace que el dolor sea más grave para que entonces la persona pueda detener el acto sexual, ¿no? Y con detenerlo entonces nos referimos al último nivel, que es la evitación del contacto sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas mujeres lamentablemente se sienten pues avergonzadas y evitan tener relaciones sexuales, por eso entonces no tienen pareja, o si tienen pareja pues a veces hasta suelen ser promiscuas, porque es preferible la promiscuidad, es decir, acostarme con varios, a establecer un contacto emocional con alguien. ¿Por qué? Porque establecer un contacto emocional con alguien donde yo no pueda ser una partícipe activa de este encuentro sexual es muy doloroso, ¿no? Entonces, siempre que vienen a terapia chicas que manifiestan tener problemas de índole sexual, lo primero que se hace es entonces buscar si hay abusos en la infancia o si hubo algún tipo de abusos en la adolescencia, en la adultez media, como es el caso de la chica que les narré, que tenía ciertas conductas extrañas, ¿ok? Vamos a poner atípicas, ¿no? Atípicas para una joven de 29 años y que cuando entonces se hace el abordaje dice sí, mi primera relación sexual fue una violación, ¿no? Entonces allí, fíjense, existen cuántos años, de los 21 a los 29 son 8, 7, 8, de trauma, ¿ok? Y trauma que ni siquiera había podido poner afuera. Muchas veces, o sea, y esto es algo que siempre le digo a mis pacientes, es importante nosotros desde el mismo lenguaje empezar a poner las palabras como son. Por lo general, la misma defensa, el inconsciente te protege poniendo palabras que resguarden el evento. Entonces, ¿cómo se evidencia? Es eso que me hicieron. O bueno, tú sabes, eso que yo te conté que me pasó. O bueno, ese evento doloroso que a mí me ocurrió. Entonces, lamentablemente hay que buscarlo, ¿ok? La terapia no es nada más para decir todo va a estar bien, no te preocupes, respira 7 veces y quiérete mucho a ti misma. Así no funciona la terapia. La terapia a veces es dolorosa porque nosotros como psicólogos tenemos que buscar que la persona lo pueda verbalizar. Al verbalizarlo, ¿ok? Empieza a ser real. Y lo que nosotros queremos es que ese trauma empiece a tener una salida, y la salida la empieza a tener cuando yo contacto con esto que me pasó fue real. Entonces, ¿cómo se dice? Me violaron. No fue esto que a mí me ocurrió, esto que a mí me hicieron, esa cuestión que yo te conté. No, cuando a mí me violaron. Entonces, ustedes no saben el trabajo que lleva para una persona que ha sido víctima de abuso sexual esas palabritas, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que ocurre en el caso de la mujer, ¿no? A nivel sexual. Ahora, a nivel de personalidad, como les dije, ¿verdad? Existen trastornos que se van gestando y uno de ellos es el trastorno obsesivo compulsivo, que no tiene nada que ver con la personalidad obsesiva, ¿ok? Una cosa es un trastorno, conjunto de signos, conjunto de síntomas, y una cosa es tener una personalidad, es decir, una estructura obsesiva, que la estructura obsesiva más que todo nos lleva a ser muy controladores, a ser muy perfeccionistas, a estresarse demasiado cuando la presentación no avanza, y entonces te cuestiona, debido empezar a las 10 de la mañana a encender la computadora. Ok, esas son estructuras obsesivas, pero eso no nos hace ser una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, que tú eres organizado, que te gusta tener las cosas por colores, qué genial, eso está buenísimo. El orden es una de las cualidades físicas que te genera más tranquilidad a nivel interno, ¿no? Tener las cosas ordenadas. Entonces, no es como que yo soy TOC porque me gusta el orden, no.
tú tal vez tienes una personalidad obsesiva, pero eso no te consolida como una persona con trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Entonces, dicho esto, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno, para empezar, fíjense, es un trastorno de ansiedad. Entonces, involucra pensamientos e impulsos no deseados que son persistentes y que lamentablemente son repetitivos, ¿no? Una cosa es la obsesión y otra cosa es la compulsión. Pueden tener ustedes una obsesión sin tener la compulsión, ¿no? Entonces, la obsesión son los pensamientos o impulsos no deseados, persistentes e intrusivos, es decir, intrusivos entran, ¿no? O sea, tú no logras controlarlos, llegan como de la nada, ¿no? Así tal cual, lo manifiestan las personas, ¿no? Y las acciones repetitivas que tú intentas hacer para suprimir ese pensamiento o impulso no deseado. Ejemplo, voy caminando y necesito contar o necesito no pisar las rayas de los cuadritos de las aceras. Sé que es absurdo, ¿ok? Sé que no va a pasar nada si piso la rayita, pero no puedo controlar el hecho de que necesito no pisar las rayitas, ¿no? Entonces esto es un pensamiento obsesivo. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona acá? La intención de suprimirlo, pues entonces va por las calles mirando no pisar las rayitas de las aceras. Y está la vertiente compulsiva, ¿no? Entonces, la compulsión es una conducta ritual repetitiva que consume muchísimo tiempo de calidad en la vida de la persona, ¿ok? Pero que la persona cree que debe realizarlos para atacar entonces o el pensamiento intrusivo o la conducta intrusiva. Por ejemplo, lavarse las manos reiteradamente, regresar a la casa para saber si se ve el gas, regresar a la casa para saber si dejé las llaves, ¿ok? Entonces, las personas por lo general que tienen la obsesión y la compulsión no logran ser muy funcionales en los aspectos de su vida, sobre todo los aspectos que requieren de tiempo, que requieren de horarios, que requieren de establecimiento de metas específicas. ¿Por qué? Porque pues la persona puede ir a su trabajo y regresarse a su casa porque no está segura si cerró el gas. Aunque sabe que sí lo cerró, aquí entra, ¿okay? el pensamiento intrusivo. ¿Y si no lo cerraste? ¿Y si lo cerraste pero otra persona lo abrió? ¿Y si lo cerraste pero el gato se subió y lo abrió? Entonces la persona se tiene que revisar y deja de ser funcional. Lo principal que ustedes tienen que saber es que en los trastornos la persona empieza a tener una disfuncionalidad en los aspectos de su vida más significativos, ejemplo, laboral, social, personal, sexual, ¿no? Entonces, una cosa es ser organizado y otra cosa es tener un trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando entonces no se desarrolla un trastorno obsesivo compulsivo, sino que se desarrolla un trastorno de componente emocional? Me detengo un poquito acá. ¿Por qué se desarrolla el trastorno obsesivo compulsivo en las personas que han sido abusadas sexualmente? Porque la persona se siente asqueada con lo que pasó. La persona, como siente que fue su culpa, cree que necesita tener estos rituales, por ejemplo, como bañarse muchas veces porque se siente sucia. Lavar las manos, o cuando está en la remembranza del dolor, del evento doloroso, entonces la persona empieza a tener conductas específicas. Estas conductas específicas se llaman anclas. Entonces, si la persona después del evento, de la violación o del abuso sexual, por ejemplo, se fue a lavar las manos o se fue a lavar sus partes genitales o se fue a bañar, puede generar un ancla. Es decir, me siento también haciendo esto de acto compulsivo. Me empiezo a bañar constantemente. Cada vez que tengo la remembranza, cada vez que tengo el dolor de lo que acaba de ocurrir, yo voy al baño a bañarme, porque bañarme me hace sentir mejor, me hace sentir limpia. Y en esto puede pasar muchísimo tiempo de su día, ¿no? Entonces ahí es cuando les digo que hay disfuncionalidad. La persona deja de ser funcional porque tiene que estar en su casa bañándose o lavándose las manos o lavándose sus partes íntimas tantas veces al día como sea necesario, cada vez que tenga esta remembranza dolorosa. Entonces allí es cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo como una consecuencia del abuso sexual, ¿ok? Ahora, otra consecuencia son los trastornos de componente emocional, como por ejemplo
la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces vamos a hablar directamente de los trastornos depresivos, porque les digo que si hablamos de ansiedad, depresión, trastornos mixtos, nos van a dar las 10 de la noche y nos han dado las 10 de la noche. Entonces los trastornos depresivos se caracterizan por tener 3 componentes esenciales: tristeza, desesperanza e infravaloración. Yo me siento muy mal. Ahora, estos componentes son en los trastornos depresivos básicos, ¿ok? Es decir, yo solo puedo tener un trastorno depresivo por alguna situación y tener tristeza, desesperanza, infravaloración en algún momento de mi vida. Pero si a eso le sumamos entonces el abuso sexual, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tristeza, desesperanza, infravaloración, culpa y vergüenza, ¿no? Entonces, cuando sucede el abuso sexual, digamos que se empiezan a mezclar muchísimas conductas y muchísimas formas de percibir el acontecimiento y de vivirlo, ¿no? ¿Qué pasa? En esto, muchas veces en esta diada puede existir comorbilidad con otros trastornos emocionales, entonces los diagnósticos de pronto no son los más acertados, ¿no? Y cuando el diagnóstico no es acertado, pues por lo tanto el tratamiento va a ser nefasto, ¿no? Entonces, no te preocupes, haz yoga, pídele al universo o sea, no pasa nada, tú lo que estás teniendo es una situación, no. Hay muchas veces que sí, la persona necesita fármacos para poder superar el evento, o para poder superar las conclusiones, o para poder superar el sentimiento de vergüenza, porque aparte la culpa puede convertirse en un delirio y ya lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el discurso de una persona que fue abusada sexualmente, ¿no? Estas solamente son preguntas que yo les dejo por acá para que ustedes pues empiecen a trabajar un poquito de cómo puedo yo darme cuenta a partir de lo que dice alguien que fue abusada sexualmente, ¿no? Cómo darnos cuenta del trasfondo de un discurso. Preguntarnos esto, ¿no? Los niños mienten. Preguntarnos esto: ¿puede un niño mentir acerca de un abuso sexual? Porque hay veces que las personas van con una idea de los niños nunca mienten, entonces, bueno, o van con la idea de los niños todos son unos mentirosos. Entonces, bueno, nada más yo les dejo estas preguntitas simplemente para que ustedes las valoren, ¿no? Todos los abusados se convierten en abusadores. Esto también es algo, es un mito por ahí que anda rodando desde hace muchísimos años. Y bueno, ya al decirle que es un mito sabemos que entonces no es así. ¿Cuáles son entonces los trastornos depresivos que suelen ser más usuales en general cuando hay una situación que nos sobrepasa? El trastorno depresivo mayor de episodio único o recurrente, el trastorno distímico o una depresión doble, ¿no? Entonces, el trastorno depresivo mayor, no hay episodios maníacos, es decir, donde la persona quiera estar activa, donde la persona necesite hacer muchas cosas en un lapso corto de tiempo, ¿no? En el trastorno distímico hay más bien como sentimientos de tristeza y melancolía muy profundos, ¿no? Pero es una forma mucho más leve de nosotros evaluar el trastorno depresivo. ¿Cómo les puedo decir más leve? Pues la persona de pronto sí tiene más ánimo para al menos ser funcional en una faceta de su vida. Puede ser como mamá, puede ser como pareja o puede ser como trabajador o trabajadora, ¿no? Y la depresión doble, esto es un trastorno grave que se caracteriza por trastornos depresivos mayores, ¿ok? Pero antes del trastorno depresivo mayor hubo un padecimiento de un trastorno distinto, ¿no? Las consecuencias psiquiátricas, entonces, cuando hablamos ya de consecuencias psiquiátricas, tenemos que entender que para esto se necesitan de fármacos, ¿no? Entonces tenemos los trastornos o episodios delirantes, los que se pueden dar como una consecuencia de una violación o un abuso sexual. Tenemos el trastorno o un episodio delirante y un episodio disociativo, ejemplo, como una fuga disociativa, ¿no? Entonces, antes de entrar en eso, vamos a estar acá en lo que es un delirio para que ustedes puedan entender entonces qué es esto de un episodio delirante, ¿no? Un delirio es una creencia o una idea imaginaria, ¿ok? Que el paciente o la persona vive con total convencimiento de su veracidad y que son irreductibles aunque la realidad les esté mostrando que no está pasando lo que él está creyendo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces es una creencia de fuerte contenido emocional. Esto sí está ocurriendo.
La persona que sufre de trastornos delirantes está convencida de que aquello que ve, que muchas veces son alucinaciones, o que piensa, porque no necesariamente hay alucinaciones en los delirios, o que piensa, pueden ser totalmente ciertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de delirios tenemos? Delirios de persecución, de celos, de culpa, de grandeza, de contenido místico o religioso, delirio de contenido somático, delirios de referencia, delirios de control. Y acá entonces nos detenemos con un delirio de culpa. La persona con un delirio de culpa siente que todo lo que le ocurre es una consecuencia de lo malo que fue. Entonces siente que fue una consecuencia de que no quiso suficientemente a su papá, por eso su papá abusaba sexualmente de ella, no quiso suficientemente a su abuelo, o no fue una niña buena y por eso le ocurrieron cosas malas. Entonces, fíjense que acá entonces cuando las consecuencias psiquiátricas nos dicen puede haber episodios delirantes, ¿no? Episodios es que tiene una fecha de inicio y que tiene una fecha final. Les voy a poner acá rapidísimo, si tengo tiempo, ¿verdad, Duri? Sí, si tienes tiempo, tenemos tiempo todavía, quedan aproximadamente 20 minutos porque este iba a ser un poquito más largo. Así que tenemos 20 minutos más para la sesión de preguntas y respuestas, que hay bastante ya. Ok. Entonces, les voy a poner rapidísimo, este video. Y este video, ¿qué es lo que nos muestra? No les voy a dar todo el contexto porque, pues, realmente va a ser muy largo, ¿no? La película se la presenté a mi cliente la semana antepasada. Se llama Civil, la película. Y les voy a poner un extracto de cuando la persona empieza a tener una fuga disociativa. Ya les voy a explicar lo que es. Entonces nada más déjenme acá compartirles el sonido de la... para que puedan escuchar el video. Bueno, el video no está en español, ¿no? Pero pues al menos para que tengan aquí el sonido. Les voy a contar rapidísimo entonces. Civil es un caso clínico de hace muchísimos años en el que una chica tuvo múltiples abusos en su infancia por parte de su mamá, por parte de su papá, porque su papá fue negligente y su mamá por esquizofrénica. Lamentablemente tuvo abusos de tipo sexual, abusos de tipo maltrato como tal, violencia en el hogar, y pues ella creció supuestamente muy tranquila hasta que hubo un evento como a sus 21 o 22 años que le generó entonces la disociación, ¿no? El hecho de ella dejar de ser quien era y convertirse en otra persona. En ese momento se llamaba trastorno de personalidades múltiples, ¿no? Hoy por hoy se conoce como trastornos disociativos, ¿ok? Y los trastornos disociativos tienen muchas variantes, tienen muchas clasificaciones, y una de esas clasificaciones es la fuga disociativa. No en todos los casos de abuso sexual existe fuga disociativa o episodio disociativo. Esto sucede cuando el abuso sexual o la violación ha sido con extrema violencia, ¿ok? Entonces, es tan fuerte la violencia ejercida en ese momento, ¿no?, que la persona decide escindirse, ¿ok? No soy Sol, ¿no? Entonces me concentro en algo y empiezo a hacer ese algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento está siendo tan profundamente doloroso que yo dejo de ser yo. Y esto es un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa se llama bloqueo, y lo que hace el bloqueo es que tú olvides quién eres para que con el olvidar quién eres puedas olvidar este evento tan traumático, ¿no? Entonces la fuga disociativa te genera no soy yo, no soy yo, esto no me está ocurriendo a mí. Entonces en el caso de Civil tuvo muchos episodios de abuso, y ciertas situaciones de su día a día le generaban entonces no solamente el delirio, sino la disociación. Entonces les voy a poner acá un momentico cómo funciona. Fíjense cómo elementos normales de lo que ella tiene a su alrededor, ella los empieza a asociar con el evento traumático ocurrido en su infancia, ¿no? Entonces aquí con este caso tenemos delirio, tenemos una fuga disociativa y tenemos entonces que es consecuencia de un trauma. Por eso me gusta mucho trabajar con el ejemplo de Civil.